A continuación, Quito TV. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Quito TV, el espacio de la ciudad, aquí en la señal de Telesucesos, Canal 29 y 29.1 en televisión abierta, 73 en Extreme TV Cable, 43 en Claro TV, Canal 6 en Cable Unión, Alfa TV, Canal 44 en CB Televisión, en Mejía, en el Cantón Mejía, en la ciudad de Machachi, y también nos pueden ver desde cualquier parte del mundo en www.telesucesos.net. Ahí existe la opción que dice en vivo, dan clic y ustedes están viendo la programación desde cualquier parte del mundo de Telesucesos. Y también este programa ustedes luego lo pueden ver en Telesucesos HD en YouTube, el programa Quito TV. El día de hoy tenemos la presencia de Jonathan Quirola. Él es investigador de lo que es el Observatorio Astronómico de Quito. El observatorio está cumpliendo ya 150 años de vida, de trabajo fructífero en favor de lo que es los temas de investigación físicos, los temas que tienen que ver con el cosmos. Es un mundo tan bonito, tan llamativo, que desde tempranas edades además llama la atención de mucha gente. Jonathan, bienvenido. ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado? 150 años del Observatorio Astronómico de Quito. Buenas, David. Muchas gracias por la invitación. Sí, estamos de cumpleaños y queremos celebrarlo por todo lo alto. Por todo lo alto. Precisamente la invitación dice: invitación a los medios de prensa a la cobertura del evento por los 150 años de la fundación del Observatorio Astronómico de Quito. Tengo entendido, esto se realiza el próximo jueves 22 de junio. Sí, 22 de junio, un día después del solsticio, así que tenemos hasta razones astronómicas para celebrarlo. Preciso, qué bueno, qué bueno. El observatorio ha sido un hito importante, lo que decíamos, dentro de lo que es la ciudad. La fundación en 1873 y es parte desde un inicio de la Escuela Politécnica Nacional. Cuéntenos esto, o la Escuela Politécnica Nacional después se hace cargo de lo que es el observatorio. El observatorio, de hecho, es más antiguo que la Politécnica Nacional. Claro, ¿no? Fue fundado el observatorio por el presidente García Moreno. Bueno, cuando vino el observatorio vinieron expertos básicamente europeos a la construcción y la puesta en marcha. Pero el observatorio, además de ver, como yo digo, o sea, somos los ojos hacia el universo, además de eso fue el puntapié inicial para otras instituciones importantes del Ecuador. Fue el puntapié inicial para el INAMI, que se comenzó a hacer las mediciones meteorológicas ahí, y también el Instituto Geofísico. O sea, también nosotros estudiábamos los sismos, erupciones volcánicas, etcétera, en su comienzo. Entonces, fue ese puntapié inicial. Después fue parte, ahora somos parte ya de la Politécnica Nacional, y bueno, seguimos creciendo, seguimos viendo el observatorio astronómico, creo que la mayoría de quiteños y no quiteños que vivimos aquí en la ciudad, conocemos que se encuentra dentro de lo que es el Parque de la Alameda. Cuando se lo construyó, prácticamente estaba en las afueras de la ciudad, es decir, Quito terminaba prácticamente en lo que en ese momento se conformaba como la Alameda. ¿Tenía alguna razón lógica, científica, específica para que se lo haya construido ahí en el sector de la Alameda? Una de las razones de donde nosotros los astrónomos ponemos un observatorio es lugares en donde no tengamos contaminación lumínica. Hace 150 años la Alameda estaba fuera de la ciudad y obviamente no existía el problema de la luz que afecta nuestras observaciones astronómicas, que viene de la ciudad. Actualmente, obviamente, la Alameda está metida en la mitad de la ciudad, así que es bastante complicado. De hecho, en el observatorio, que también tenemos un museo dentro del Parque La Alameda, tenemos una serie de fotografías de hace 100 años, y uno puede ver cómo las faldas del Pichincha eran básicamente bosque, y lo único que uno ve desde el observatorio en esas épocas era básicamente el Colegio Mejía, ahí en la Vargas. Entonces estábamos a las afueras de la ciudad. Ahora, obviamente, ya las condiciones son distintas, ¿no? 150 años después. Pero se puede seguir observando, es más difícil, pero se observa cosas. Es más difícil, pero bueno, dentro de lo que se puede, intentamos hacerlo. De hecho, durante todo este verano, desde junio, julio y agosto, tenemos organizado observaciones nocturnas para el público, martes, miércoles y jueves, a partir de las 7 hasta las 9 de la noche. La idea es miércoles y jueves, sí, correcto. Y la idea es que abramos nuestras puertas, recibir a la gente y dar ese salto de nosotros como astrónomos hacia la sociedad. Que la gente pueda ver por un telescopio. Observar por un telescopio es una experiencia. Entonces vamos a poder observar la luna, las estrellas, siempre que las condiciones lo permitan, por supuesto.
Bueno, el Instituto, como usted ya lo dijo, Astronómico de Quito, fue pionero, se ha dedicado constantemente al tema de la investigación. Actualmente, ¿qué tipo de investigación producen? ¿Qué tipos de datos están ustedes emitiéndolos diariamente? Cuéntenos un poco de ese asunto. Bueno, los astrónomos que estamos ahí involucrados en el observatorio tenemos colaboraciones en distintas ramas de la astronomía. Estudiamos desde las galaxias más lejanas hasta los exoplanetas. Los exoplanetas son planetas que están orbitando alrededor de otras estrellas, que no es el Sol. Así que estudiamos también el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Así que estudiamos diferentes tipos de objetos astronómicos, distintas ramas de la astronomía. Siempre estamos en continua publicación de nuestros resultados en las revistas más especializadas en astronomía del planeta. Y igual, colaboramos en distintos proyectos a nivel mundial con otros astrónomos para poder desenmascarar el origen, la física detrás de los fenómenos astronómicos. Así que estamos en continua investigación, hacemos investigación de gran calidad y bueno, esa es la otra razón de los 150 años. A pesar de que ahora tal vez no es tan, para mucha gente el observatorio no es tan conocido, pues bueno, estamos haciendo ciencia, estamos ahí para la sociedad, para la gente. Correcto. El hecho de que el observatorio haya nacido y siga estando prácticamente dentro de lo que es el centro del mundo, muy cerca de lo que es la línea equinoccial, nos da una ventaja en determinada recolección de datos que no se pueden obtener en otros observatorios del mundo. La ventaja, por ejemplo, de poner un observatorio cerca de la línea del Ecuador es que nosotros podemos observar tanto todas las estrellas, los planetas, las galaxias que se encuentran tanto del hemisferio norte como del hemisferio sur. No se ocultan como pudiera pasar en los observatorios, por ejemplo, los observatorios que se encuentran en Chile pueden ver las estrellas que son disponibles para el hemisferio sur, pero no para las que están en el norte. Para nosotros tenemos esa ventaja geográfica actualmente. Entonces, en ese sentido es una gran idea poner un observatorio cerca de la línea ecuatorial. Entonces, esa fue la gran motivación para poner aquí un observatorio hace 150 años. Correcto. Normalmente, cotidianamente, día a día, ¿cómo están haciendo ustedes con la gente que visita o que puede visitar el observatorio? ¿Hay visitas guiadas? ¿Hay visitas a determinadas horas? ¿Existen cronogramas, por ejemplo, con escuelas, con colegios, con universidades para lo que es la visita? Dentro del observatorio nosotros tenemos un museo en donde ustedes pueden recorrer y van a encontrar toda la instrumentación, la historia detrás del observatorio. ¿Ese podemos visitarlo? Está abierto de lunes a viernes a partir de las 9 hasta el mediodía y de las 2 de la tarde hasta las 4 de la tarde. Es decir, de 9 a 12. A 12 y de 2 a 4. Y está abierto para el público en general. La entrada ¿gratuito? Es de $3. $3. Diferidos, niños, tercera edad, 1,50. 3 adultos, 1,50 para niños adultos de la tercera edad. Sí, y es súper interesante el museo porque además de tener toda esta instrumentación astronómica que se utilizó en el observatorio, también es un recorrido por la astronomía, la ciencia y de alguna manera también la historia de esta ciudad. Ahí uno puede encontrar registros fotográficos de hace 150 años, 100 años, etcétera, que son súper interesantes de observar. Entonces, por favor, visítenos en el observatorio. Hay visitas guiadas. También uno puede previamente contactarse con el museo para poder, yo que sé, que si son grupos muy grandes, bueno, organizarnos para que puedan venir. De hecho, todo el tiempo nosotros recibimos sobre todo escuelas y colegios de la ciudad e inclusive nos visitan otras ciudades que vienen exclusivamente para ver lo que tenemos en el observatorio. Vamos ahora con estas visitas que se van a realizar martes, miércoles y jueves, sí. 19 horas o 19 horas. A las 7 de la noche, de 7 a 9. Sí, estas observaciones que vamos a realizar durante todo el verano. ¿Por qué el verano? Porque es la época del año en donde podemos esperar el mejor cielo posible dentro de esta ciudad. Y bueno, uno puede inscribirse en la página web del observatorio. Uno en Google pone Observatorio Astronómico de Quito, la primera opción, y ahí uno puede ingresar en reservar citas para las observaciones nocturnas. Y bueno, uno simplemente reserva la cita, asiste el día en donde uno reservó, siempre y cuando las condiciones lo permitan. Si ya está nublado, nosotros eventualmente tipo 5 de la tarde enviaremos un mail explicando las razones por qué no vamos a observar. ¿Esas citas son gratuitas? Esas visitas son $3 igual. $3 igual. Adultos, 1,50, niños y tercera edad. Pues ustedes le anuncian, le dicen, ¿sabe qué? 5 de la tarde. Claro, si ya vemos nubes. No va a ser posible, no vamos a poder ver, reagendan.
Claro, se puede reagendar. Ajá, se puede reagendar. Correcto. Dentro del tema de la meteorología, sabemos que el INAMI, por ejemplo, levanta datos. Ustedes fueron pioneros, como lo dijiste en un inicio de la entrevista, pero ustedes siguen levantando datos respecto a lo que es el clima. Claro, aún nosotros tenemos instalaciones para medir distintas propiedades atmosféricas, presión, temperatura, cantidad de lluvia, y eso es muy importante porque en una ciudad como Quito las condiciones, tú sabes muy bien, no es lo mismo en el norte que en el sur, que en el centro, así que es súper importante esos datos, así que todo el tiempo también seguimos recolectando datos. De hecho, nuestra estación meteorológica tiene alrededor de 150 años de continuas observaciones, es probablemente la más antigua del Ecuador. Y de datos. De datos. Estos datos son recogidos, incluso documentados, supongo, a diario. Claro, sí, más que a diario, es ya por horas inclusive. Por horas, claro. Sí, no, es el mejor material que uno puede disponer de meteorología dentro del país. Sí. Interesante, todo está, como ustedes ya saben, y lo estamos comentando, para los que no saben, sobre todo, el Observatorio Astronómico está ahí, en plena Alameda, ¿no? Es decir, muy cerquita de donde se forma el triángulo o el vértice superior, claro, digamos. Más o menos diagonal al Teatro Capitol. Ajá. ¿Ya? Entonces ahí no le puede encontrar a la Alameda. Sí. Correcto. La gente incluso puede, por ejemplo, ir en trolebús o en la ecovía, bajarse en la parada del Teatro Capitol. Ahí hay una parada. Claro, esa parada se llama Parque La Alameda. Parque La Alameda. O también uno puede bajarse en la parada del trole, que es la del Banco Central. La del Banco Central, sí, exacto. La del Churo, sí. Qué interesante. ¿Qué otro tipo de situaciones tienen ustedes? A ver, estamos hablando de la meteorología, el pronóstico local. Existe un proyecto que también se llama, ¿cómo es? Consúltele a un astrónomo. Sí. Estoy viendo dentro de la página web. ¿Cómo funciona esto? O sea, ¿alguien tiene alguna duda y simplemente le pone a un astrónomo del instituto, digamos, del observatorio astronómico, y él le responde la duda? Claro, a ver. Yo creo que todas las personas tenemos ese bichito de la curiosidad dentro, y sobre todo ese bichito de la curiosidad cuando nosotros alzamos a ver al cielo. O sea, en las noches nos vemos al cielo y nos preguntamos, ahí hay otras estrellas, y ¿por qué no, por ejemplo, habrá vida? Todas esas preguntas que la gente tiene y la sociedad tenemos, ¿por qué no hacerlas así un experto, alguien que se dedique a investigar ese tipo de cosas? Entonces, el Pregúntale a un astrónomo es una iniciativa que salió del observatorio, en donde básicamente lo que se hace es hacer preguntas a la sociedad, relacionadas con astronomía, por supuesto, y en donde intentamos responderlas. Muchas veces tenemos una explicación para muchas cosas, pero otras veces no, lastimosamente. Por ejemplo, si me preguntas, ¿existe vida fuera del universo? Yo creería que sí, las probabilidades son altas, pero hemos encontrado, yo te diría que no. No hay evidencia. Hasta el momento. Ajá. Hasta el momento. Pero, exacto, simplemente es preguntarle a un experto qué es lo que opina. Esa debe ser una de las preguntas más comunes, seguramente. Sí, seguramente, porque todos tenemos ese bichito. ¿Habrá alguien más cada vez que alzamos a ver nuestros ojos al cielo y que está ahí? Es muy natural la pregunta, de hecho, porque es a veces pensar, ¿no? ¿Estamos solos en el universo? Difícil, tal vez. ¿Cómo está conformado el Observatorio Astronómico en cuanto a su planta humana, digamos? ¿Cuántas personas lo conforman? ¿Quién está en este momento de director? Lo que es la parte de los físicos, los investigadores, debe de haber el personal de apoyo, etcétera, etcétera. Actualmente el observatorio cuenta con 18 personas. 18 ya. El director del observatorio es el doctor Erickson López, también profesor de la Politécnica Nacional. Y bueno, y tenemos distintas áreas o grupos dentro del observatorio. El uno es la unidad del museo, que se encuentra justamente, sus actividades están centradas en que las actividades relacionadas con el museo, las escuelas de astronomía que realizamos, las visitas guiadas. Por otro es el grupo de ingeniería, que son quienes nos asisten para eventualmente tener primeramente el mantenimiento de todo el observatorio 100%, y también proyectos de investigación relacionados con transferencia tecnológica. Y el otro es la unidad de astronomía y clima espacial, que efectivamente nos dedicamos a investigar temas relacionados con astronomía y el clima espacial, que es básicamente la interacción de la radiación solar con nosotros, con la Tierra. Correcto. Para la observación, el observatorio, ¿qué dispone? ¿Un lente, varios lentes, un telescopio, varios telescopios? Cuéntanos un poquito esto, además. Para estas observaciones que vamos a hacer, el observatorio cuenta con 3 telescopios con los que la ciudadanía puede ver, básicamente, dependiendo de las noches, algunos planetas, Marte, Venus, la Luna, y algunas constelaciones. Particularmente me encanta observar la Luna, porque la Luna es toda una experiencia. Tú miras por el telescopio y logras ver los cráteres con un detalle increíble.
¿ya? Entonces, todos ¿Es un vamos... telescopio que tiene cuántos años? No, estos son modernos. Son modernos, correcto. Porque el telescopio que tenemos El en el inicial, observatorio, ¿ya? que es el más antiguo, el MERS, 135 años, la utilizamos para otras cosas, es un poquito más delicado, entonces siempre procuramos proteger, porque sobre todo es un instrumento, es patrimonial, entonces tenemos que tener bastante cuidado. Pero el MERS... Pero sigue en funcionamiento. Pero el MERS sí, el MERS lo podemos nosotros conocer, el público en general, en las mañanas, cuando asista a observar, a visitar el museo, Correcto. uno puede ir a la cúpula del MERS y tomarse fotos, ver cómo funciona, etcétera. Hay que recordar que es un instrumento patrimonial, entonces tenemos que tener mucho cuidado, probablemente uno de los telescopios más antiguos de la región, inclusive. Correcto. Entonces hay que tener mucho Y cuidado. aparte de ese están estos 3 modernos. Sí, tenemos unos 3 telescopios modernos que justamente es para hacer las observaciones nocturnas para la gente, para el público. Sí. ¿Existe algún proyecto de crecimiento en colocar un nuevo telescopio que tenga una mayor visualización, un mayor alcance? ¿Cuáles son los proyectos a futuro por parte del Observatorio Astronómico? Uno de los proyectos que tenemos es, ahorita estamos en la Alameda, así que las observaciones a nivel ya más profesional son complicadas por la contaminación lumínica de la ciudad. Así que la idea es eventualmente movernos más o menos a las afueras de Quito, a la altura de Guayabamba, por la Reserva Ecológica Jerusalén. Correcto, ya. Ya, entonces la idea es, movernos para allá, eventualmente allá poner parte del instrumental, un instrumental nuevo que se quiera adquirir, pero bueno, son de los proyectos que, tú sabes, un poco la burocracia se está manejando, pero esa es la idea a futuro como observatorio. Correcto. Y están seguramente en contacto, así como lo hacen a nivel internacional con científicos, también con las entidades locales como el INAMI, el Instituto Geofísico, que es parte de la Politécnica mismo, no sé si con el Instituto Geográfico Militar, con CLIRSEN, con las otras entidades. Sí, nosotros como el centro neurálgico de la astronomía en el Ecuador, estamos constantemente trabajando con distintas instituciones, universidades del país, públicas, privadas, en distintos proyectos, tanto de astronomía como de transferencia tecnológica o también clima espacial. Entonces trabajamos con universidades, con Yachay, con la Central, la UDLA, la Politécnica, obviamente pues somos parte de ellos, la ESPOL, etcétera, etcétera. Entonces estamos en continuo desarrollo de la astronomía, también trabajando con gente de afuera, pero también impulsándola desde aquí adentro. Qué bueno. Ha sido importante, entonces decimos el próximo 22 de junio en el instituto, en el Observatorio Astronómico mismo se va a realizar, digo instituto y me voy acordando del Instituto Geográfico Militar porque siempre está en la mente por el tema elecciones sobre todo, ¿no? El Observatorio Astronómico de la Escuela Politécnica, el Observatorio Astronómico de Quito, 150 años el próximo 22 de junio en todos los medios de comunicación vamos a estar presentes ahí, Telesucesos va a estar también presente para poder hacer un reportaje, conocer lo que son las instalaciones y transmitirle también a la ciudadanía. Es importante que la gente vaya. A veces decimos, no tenemos que hacer un fin de semana, los fines de semana también tienen ustedes, lastimosamente no tienen, no. Hay que hacerlo en algún momento. Sí, se lo hacía antes, después de la pandemia hubo toda una reestructuración, entonces, pero eventualmente esperamos algún momento retomarlo. Pero eso sí, a la gente sobre todo, por favor visítenos de lunes a viernes, las mañanas y las tardes en el museo, y durante estos 3 meses las observaciones hacia el público en general, pueden hacer sus reservaciones y se van a llevar sobre todo una experiencia, creo yo, una experiencia. Correcto, 22 de junio, un día después del solsticio. Sí. Contémosle un poquito rápidamente a la gente qué es el solsticio, porque además el solsticio es en junio y el otro es en diciembre, ¿no? Sí. Y los equinoccios de marzo y septiembre. Correcto. Sí. Entonces hay que pararnos un poco en historia. Nuestros antepasados yo les digo, fueron científicos, porque ellos estudiaron el cielo, sabían cuándo era precisamente todos estos movimientos del sol. Exactitud, ¿no? Claro, y eso lo utilizaban en su vida diaria, en la agricultura, por ejemplo. Todas las cosechas se basaban en eso, básicamente. Los solsticios, los equinoccios, son fenómenos astronómicos en donde el sol se va moviendo de norte a sur, o de sur a norte, y eventualmente pasa por la línea ecuatorial. Cuando el sol pasa por la línea ecuatorial tenemos los equinoccios, por eso equi, porque el día y la noche tienen la misma duración, y eso sucede en marzo y septiembre, y los solsticios son cuando el sol está o muy al norte, que ocurre el 21 de junio, o muy al sur, que ocurre en diciembre, ¿ya? Entonces esta vez vamos a tener un solsticio, el solsticio de verano, ¿ya? Que es donde el sol va a estar lo más al norte respecto a nosotros, y marca el inicio del verano esencialmente para el hemisferio norte.
Correcto, esto la gente se puede dar cuenta, sobre todo desde nuestras propias viviendas. Hay veces que decimos, ¿por qué el sol en determinada época del año lo veo en este lado de la ventana de mi dormitorio? Y hay otras veces que lo veo que sale por acá. O hay zonas de la casa que en determinada época me entra el sol, aunque sea un poquito, y en otras no me entra, es precisamente porque el sol tiene este desplazamiento, ¿no? Hace desde este hasta el occidente, cruza hacia el otro lado, y por eso también que en el sentido contrario, en el occidente, veo en cambio también el sol a un lado y el sol al otro lado, dependiendo la época del año. Es así, ¿no? Eso nos podemos dar cuenta incluso a nivel diario. Claro, o sea, si uno más o menos... la típica, en mi casa me pasa mucho eso. En épocas del año, en una esquina de la casa llega mucho sol, uno puede sentarse y hacer fotosíntesis, pero en otra época no, y eso es una consecuencia que el sol se va moviendo de norte a sur durante el año, ¿ya? Entonces son fenómenos astronómicos muy bien conocidos por nosotros, muy bien conocidos por nuestros antepasados. De hecho, hay todo esto detrás del sincretismo, detrás de las obras pictóricas que tenemos aquí en el centro, por ejemplo. Y es súper importante entenderlo y entender que es parte de nuestra vida diaria. Eso es por la inclinación de la Tierra. La Tierra está inclinada un ángulo de 23 grados respecto al plano del plano de traslación de la Tierra alrededor del Sol. Del eje donde gira, digamos. Exacto, ¿no? entonces como aquí está el Sol, aquí está la Tierra, entonces está girando durante todo el año, y esa es la razón por la que a veces para nosotros el Sol es como que se moviera como que de norte a sur, es simplemente una consecuencia de la inclinación de la Tierra, ¿ya? Y eso ha sido súper bien entendido por nuestros antepasados, y eso es una cosa que deberíamos de nosotros empujar más, que venimos de civilizaciones científicas. Correcto, cuando pasa de sur a norte y está en el punto entre el que no es ni sur ni norte, es prácticamente el equinoccio. Claro, eso sucede en septiembre y en marzo, y ahí es el día en donde los días y las noches tienen la misma duración, por eso equide igual. Sí. Este solsticio es cuando el sol... Tenemos los 18 porque el sol realmente no se mueve. No se mueve. Es una consecuencia del movimiento relativo de nosotros. ¿Es al norte o al sur ahora? Ahorita está lo más al norte, va a estar el 21 de junio, lo más al norte. Después del sol va a comenzar a regresar de a poco hacia el sur. En septiembre va a pasar por la línea ecuatorial y después en diciembre va a llegar a lo más al sur. Por eso, en los países del hemisferio sur, Chile, Argentina, Australia, etcétera, el verano para ellos es a partir de diciembre, enero y febrero. Y en esas épocas, en el norte, en cambio, es invierno, está nevando. Así es. Jonathan, muy gentil por haber estado aquí. Les hacemos la invitación a la gente entonces para que pueda visitar continuamente lo que es el Museo del Observatorio Astronómico. Esas son eso es de lunes a viernes. De lunes a viernes, de 9 a 12 y de 2 a 4. Sí, correcto. Ya entramos a una temporada de vacaciones, los niños de las escuelas, de los colegios, hay mucha gente, también los papás de los niños que sacan vacaciones precisamente en estas fechas, pueden acompañar, ir una visita en la mañana o una visita en la tarde. Para estas visitas hay que hacer reservaciones también. No, las visitas uno simplemente llega, paga su entrada, claro, y se da un recorrido por el museo. Si es que está lleno, por supuesto, hay que esperar un ratito, hacer fila, ¿no? Si se diera el caso, digamos. Sí sería el caso, pero normalmente eso no es muy común. Entonces simplemente uno llega, paga su entrada, da la vuelta por el museo, recorrido guiado, se lleva una linda experiencia y le ha salido unos helados. Correcto. Y para las observaciones, en cambio, en la noche, eso sí, martes, miércoles y jueves van a ser de 7 de la noche a 9 de la noche. Hay que reservar a través de la página web, y en caso de que las condiciones meteorológicas no den como para poder observar, el observatorio mismo les estará informando precisamente. Por ejemplo, 5 de la tarde se sabe que no vengan, hoy no va a ser posible, sí, y uno en lo posible se puede reagendar para otro día. Exacto. Jonathan, muy gentil por haber estado aquí. Muchas gracias, David. A la orden. Amigos, ha sido Jonathan Quirola, él es físico, él es parte del equipo de investigación del Observatorio Astronómico de Quito, que está cumpliendo 150 años. El próximo jueves, 22 de junio, a las 11 de la mañana ¿no? Va a haber, me parece que sí, es a las 11. Voy a revisar el boletín por si acaso nos estemos equivocando. Va a haber precisamente una invitación a los medios de prensa a la cobertura del evento por los 150 años. Sí, solemne el 22 de junio a las 11 en las instalaciones del Observatorio Astronómico de Quito. Muy gentil. Muchas gracias. Gracias, amigos. Ha sido Jonathan Quirola, físico, investigador del Observatorio Astronómico de Quito. Hasta la próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.
Proyecto TV con el arquitecto David López en Telesucesos, Canal 29.